Capítulo 1. Mi abuelo fue atropellado y su cráneo quedó hecho añicos. Llevé a los responsables a los tribunales, pero descubrí que mi esposo, quien supuestamente estaba en el extranjero en una negociación comercial, apareció en el hospital. ¿Sabes lo importante que es el periodo de anuncio para los graduados destacados de FIO? No podemos permitir que un accidente de tráfico arruine su futuro. Retira la demanda de inmediato, o cancelarás todas tus tarjetas de crédito y haré que tu abuelo sea expulsado de la habitación VIP del hospital. Golpeó la puerta con fuerza y se marchó. Cuando aceptes, podrás volver a casa. De lo contrario, olvídate de tu título de señora Chan. Justo cuando estaba buscando desesperadamente formas de pagar la cirugía de mi abuelo, un equipo de abogados se acercó a mí. La patente que mi abuelo había autorizado al grupo Chan había expirado, y ahora yo era la nueva titular de dicha patente. Después de que fallara el pago en el hospital, tomé un taxi y me dirigí directamente a la empresa de mi esposo. Ángelo, ¿de verdad cancelaste todas mis tarjetas de crédito por un extraño? ¿Sabes que mi abuelo necesita urgentemente dinero para una cirugía de cráneo? ¿Esto es lo que le pagas después de todo lo que ha hecho por ti? Recordando su fría actitud en el hospital, mis ojos se llenaron de rabia. Ángelo me miraba como si viera a una mujer loca haciendo un escándalo. Amelia, mírate cómo estás ahora. Lo que pasó, ya pasó. ¿Por qué sigues insistiendo? En su fría indiferencia, parecía que lo que esperaba mi abuelo no era una operación de alto riesgo, sino un simple resfriado. Miré fijamente al hombre con el que llevaba más de 10 años casada, sintiendo que todo mi corazón se hundía. ¿Olvidaste cómo creció el grupo Chan? ¿Olvidaste que cuando te secuestraron, fue mi abuelo quien recibió una puñalada por protegerte, y hasta hoy sigue sufriendo secuelas? ¿Y ahora le niegas la oportunidad de sobrevivir solo por una pasante? Ángelo, ¿todavía eres humano? Después de enamorarme de Ángelo, mi abuelo usó todos sus contactos para apoyarlo en su emprendimiento, temiendo que cometiera algún error. Incluso la patente que generaba miles de millones de beneficios anuales para el grupo Chan, solo la cobró simbólicamente por unos pocos cientos. Se puede decir que cada ladrillo y cada azulejo del grupo Chan eran fruto del esfuerzo de mi abuelo. Jamás hubiera imaginado que, después de todo lo que hizo, su final sería este. Al oír mis palabras, la expresión fría de Ángelo cambió repentinamente a furiosa. Arrojó su copa de vino al suelo, que se rompió cerca de mis pies, cortándome el empeine con los fragmentos de vidrio. ¿No te cansas de sacar viejas cuentas una y otra vez? Ahora, lo único que tienes que hacer es retirar la demanda y decirle a todos que tu abuelo se cayó solo por las escaleras. Y este asunto terminará aquí. Si sigues insistiendo en lo de FIO y retrasas la cirugía, entonces serás tú quien mate a tu abuelo. Miré al hombre con quien había compartido 10 años de matrimonio, sintiéndolo completamente desconocido. Cuando recién empezamos a salir, él cruzaba toda la ciudad solo para recogerme del trabajo. Velaba toda la noche a mi lado cuando estaba enferma. Se esforzaba al máximo en trabajar y ganar dinero, temiendo no estar a la altura de mi familia intelectual, solo para ofrecerme la mejor vida. Incluso cuando se trató de no tener hijos, respetó mi decisión. Pero ahora, sentía que realmente lo conocía por primera vez. Viendo que no respondía, torció los labios con una fría sonrisa. Amelia, no hace falta que te pongas celosa y lastimes a FIO con trucos tan torpes. Ya has sido señora Chan durante más de una década. Deberías estar satisfecha. ¡Qué gran satisfacción! Ya no discutí más con él. Simplemente me di la vuelta y me fui. Lo urgente ahora era pagar la cirugía de mi abuelo. Salí del grupo Chan y concerté citas con varias amigas cercanas. Normalmente, siempre me recibían con sonrisas, pero hoy me trataban como si fuera la peste. Amelia, ahora toda tu familia depende del señor Chan. Enfrentarte a él no te traerá nada bueno. Déjalo del accidente de tu abuelo. Además, no tienes pruebas. Sé razonable y discúlpate con el señor Chan, y todo pasará. El señor Chan tiene el poder absoluto. Aunque quisiéramos ayudarte, nuestras manos están atadas. A pesar de que el sol estaba abrasador, sentía un frío que calaba los huesos, mientras la humillación y la rabia me invadían. Perdida en mis pensamientos, sonó mi teléfono. Te doy un día para retirar la demanda, o no me culpes por olvidarme de nuestro matrimonio. FIO está esperando para asistir a una conferencia académica en el extranjero. Ángelo, hermano. La voz de Fiona llegó desde el otro lado de la línea. Si hacer que la hermana Amelia se calme requiere que yo sufra una pequeña injusticia, no importa. Solo que sería una lástima después de tantos años de tu apoyo hacia mí. Al oír esto, la voz de Ángelo se volvió aún más fría. Amelia, ¿realmente quieres arruinar la situación hasta que todos queden avergonzados? ¿Crees que tu abuelo estaría feliz de verte obstaculizar el futuro de un talento académico? Te lo advierto, incluso si no aceptas. Tengo otros métodos. La llamada se cortó bruscamente. Apreté los puños.
pensando en mi abuelo en la unidad de cuidados intensivos, sintiéndome completamente impotente. Al final, ningún juramento eterno puede resistir el paso del tiempo. El teléfono volvió a sonar. Era el equipo de abogados de mi abuelo. Señorita Y, la autorización de patente de su abuelo al Grupo Chan ha expirado. Hace 3 meses, su abuelo designó a un abogado para transferirle a usted la propiedad de la patente. Capítulo 2. Con el crecimiento cada vez mayor del Grupo Chan en la industria, Ángelo ya había olvidado que fue gracias a la patente médica exclusiva de mi abuelo que pudo abrirse camino entre las grandes corporaciones. Aquel Ángelo que seguía obedientemente a mi abuelo en los experimentos y me traía caramelos había desaparecido hace mucho. Lo único que quedaba era el presidente del poderoso Grupo Chan, mirando a mi abuelo en la UCI, lleno de tubos conectados. El odio hacia Ángelo me consumía. ¿Cómo podía defender tranquilamente al culpable que había atropellado a su propio mentor? No dejaría pasar a Fiona. Haré que paguen el precio. El equipo de abogados me informó que mi abuelo había preparado los documentos de transferencia de la patente a mi nombre antes de mi matrimonio, constituyendo así un bien privativo anterior a la boda. Todo esto como medida de precaución. Así que, aunque me casara con Ángelo, él no tendría ningún derecho sobre la patente de mi abuelo. Cuando regresé a la villa ya eran las 3 de la tarde. Solo quería recoger algunos documentos, pero encontré a Fiona y Ángelo sentados juntos en el sofá de la sala. Fiona sostenía entre sus manos el muñeco de la fortuna que mi abuelo había conseguido especialmente para mí. De inmediato me llené de furia. ¿Quién te dio permiso para tocar mis cosas? Déjalo y lárgate de mi casa. Fiona, asustada, se escondió detrás de Ángelo, con los ojos a punto de llorar. Hermana Amelia, el rumor de que quieres arrestarme por el accidente ya se ha extendido por la escuela. Realmente no puedo seguir allí. Mientras hablaba, se dirigía hacia la puerta. Perdón por haber interrumpido su mundo de dos. Hermano Ángelo, mejor regreso a la escuela. Ángelo la sujetó del brazo y la hizo sentarse de nuevo. Ahora incluso estaban más cerca que antes de que yo entrara. Amelia, ya te he dado suficiente oportunidad para ceder. Hoy mismo debes retirar la demanda. De lo contrario, en la familia Chan no hay lugar para una mujer irracional como tú. Viendo su descarada inversión de la verdad, me invadió una profunda repulsión. Sin ganas de seguir discutiendo, subí las escaleras y guardé cuidadosamente las pruebas importantes. Recuerda bien, Ángelo, soy yo quien ya no te quiere. Al oírme, soltó a Fiona y me sujetó la muñeca con fuerza. ¿Qué quieres decir? Sonreí con sarcasmo. Yo, Amelia, nunca uso mercancía de segunda mano. Repítelo otra vez. Sus ojos se tornaron rojos de furia, y su voz era escalofriante. Fiona, asustada, dejó caer el muñeco de la fortuna, que se rompió en dos al golpear el suelo. Mi vista se nubló de ira. Lo hiciste a propósito, ¿verdad, Fiona? Con los ojos enrojecidos, negó con la cabeza. Hermano Ángelo, solo me asusté por la hermana Amelia. Puedo pedir disculpas. Pero Ángelo la protegió detrás de él. Una simple cerámica rota no necesita disculpas. Él sabía perfectamente que ese muñeco era algo que mi abuelo había conseguido rezando y comiendo vegetariano durante todo un mes en el templo. Y ahora lo menospreciaba de esa manera. Me puse de pie, respiré hondo varias veces. ¿No es mejor que me vaya y les deje el camino libre? Pronto. También dejaré libre el puesto de señora Chan. Quien quiera tomarlo, que lo haga. Ángelo captó el sarcasmo en mi tono, y furioso me dio una bofetada que me tiró al suelo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Fio es solo una estudiante que patrociné. Siempre la he tratado como una hermana. Tus palabras solo buscan destruir nuestra reputación, cubriéndome la cara. Toda la rabia que había sentido desapareció por completo, dejando solo un vacío absoluto. En todos estos años, era la primera vez que me golpeaba, y fue por Fiona. Ángelo dio unos grandes pasos hacia mí y, sin piedad, arrojó mi equipaje fuera de la casa. Amelia, no creas que puedes manipularme con esto. No me importa a dónde vayas. Te aviso que te queda medio día para retirar la demanda. Miré en silencio la puerta cerrándose frente a mí. Recogí mis maletas y tomé un taxi hasta la firma de abogados para recoger la transferencia de la patente de mi abuelo. Sosteniendo el grueso paquete de documentos de transferencia, no pude evitar que mis ojos se humedecieran. Eran los frutos del esfuerzo de toda una vida de mi abuelo. En ese momento, el abogado que me atendía me entregó de repente un contrato. Señorita Y, el Grupo TN está dispuesto a ofrecer 1.000 millones por los derechos de transferencia de la patente durante 5 años. ¿Está interesada en negociar? Capítulo 3. Esa misma noche, firmé exitosamente el contrato con el equipo de abogados que mi abuelo había dejado, junto con el Grupo TN. Después de recibir el anticipo, inmediatamente trasladé a mi abuelo al mejor hospital de la ciudad y organicé la cirugía. Al día siguiente,
Recibí una invitación para asistir a la feria de licitaciones del Grupo TN. Lo que no esperaba era encontrarme allí con Ángelo y Fiona. Hermana Amelia, ¿qué haces aquí? La mirada de Fiona se paseó entre el presidente de TN y yo. Aunque Ángelo te hablara un poco mal ayer, no deberías poner los cuernos tan públicamente, ¿verdad? Mostró una expresión de desprecio, y encima con un perdedor derrotado por el Grupo Chan. ¡Qué vergüenza! El Grupo TN era un emergente competidor en el campo farmacéutico en los últimos años. También era el mayor rival del Grupo Chan, durante mucho tiempo. Debido a los recursos de patentes de mi abuelo, siempre habían estado por debajo del Grupo Chan. La miré fríamente mientras balbuceaba, pensando que había acertado en mis pensamientos. Fiona se volvió aún más insolente. Hermana Amelia, Ángelo dijo que si le pides disculpas y retiras la demanda, todo quedaría olvidado. Pero ahora, avergonzándolo así en público, no eres digna de ser la señora Chan. Antes de que pudiera reaccionar, Ángelo también se plantó frente a mí, con una expresión de desprecio. Amelia, ¿no has tenido suficiente? ¿No deberías ventilar las vergüenzas familiares en público? ¿Hace falta que te enseñe eso? Ya tienes 30 y tantos años, y ni siquiera eres tan sensata como una jovencita a punto de graduarse. Deberías reflexionar. El presidente de TN parecía confundido, a punto de hablar en mi defensa, pero le hice una seña con la cabeza para que no interviniera. Lo que haga no tiene nada que ver contigo. Ángelo giró la cabeza con fastidio y soltó una carcajada. Eres la señora del presidente del Grupo Chan. ¿Cómo puede no tener nada que ver conmigo? Solo estás diciendo tonterías de enfado. El plazo de un día que te di ha expirado. Si no retiras la demanda, de verdad cortaré los recursos médicos de tu abuelo. Le sonreí con indiferencia. Haz lo que quieras. Ángelo se quedó pasmado, frunciendo el ceño con fuerza. Ayer llorabas y pataleabas por tu abuelo. Y hoy, porque te has colgado de otro hombre, lo abandonas. Está claro que nunca fue por piedad filial, sino solo por celos y por llevarme la contraria. Y no creas que el Grupo TN puede vencer al Grupo Chan. No olvides que detrás del Grupo Chan está la patente médica más valiosa de tu abuelo. Se acercó a mí y bajó la voz. Si haces lo que te diga, seguirás siendo la señora Chan y tu abuelo estará bien. Pero yo ya no deseaba ser la señora Chan. Con los ojos enrojecidos, levanté la mano, decidida a abofetear su cara desvergonzada. De repente, Fiona se interpuso entre nosotros y me arrojó una copa de vino tinto. Hermana Amelia, ¿pretendes pegarle a Ángelo en público? ¡Qué vergüenza para él! Me empapé completamente, quedándome muda. Ángelo, sin embargo, se limitó a mirar indiferente, sacando un pañuelo para limpiar el vino que había salpicado en la mano de Fiona. Ahora mismo haré que el hospital cancele todos los tratamientos de tu abuelo. Recuerda, te di una oportunidad. Tú misma fuiste quien lo arruinó. Sin prestar atención a sus palabras, me dirigí al vestuario. Me cambié de ropa y me despedí brevemente del presidente de TN antes de abandonar el recinto. Mientras me alejaba, oí a varias personas felicitando anticipadamente a Ángelo, como si ya dieran por sentado que ganaría la licitación este año. Esperaba un coche de servicio en la acera. El presidente de TN, algo ansioso, me preguntó, señorita Ye, ¿el señor Chan afectará nuestra colaboración? Estaba preocupado de que todavía tuviera sentimientos por Ángelo. Negué con la cabeza, ya que había decidido soltar. No habría vuelta atrás. Abrí la puerta del coche, pero antes de subir, no pude evitar mirar hacia atrás. Ángelo estaba alzando el móvil, mirándome fijamente a la distancia. Un instante después, sin saber por qué, corrió hacia mí. Agarró la puerta que estaba a punto de cerrarse, aún sujetando su teléfono, del cual salía la voz de su secretaria. Señor Chan, no ha oído mal. El profesor Geu ya ha sido trasladado de hospital. Y además, la patente autorizada al Grupo Chan también ha expirado y ha sido retirada. No podemos participar en la feria de licitaciones. Las palabras de la secretaria explotaron como un trueno. La cara de Ángelo se tornó pálida como el papel y empujó su móvil hacia mi cara. Amelia, explícame esto. Capítulo 4. Fiona, que había seguido a Ángelo. Temblando le arrebató el móvil y revisó rápidamente los documentos de patente enviados por la secretaria. Hermana Amelia, lo que se entrega no se puede recuperar. ¿Esta es la educación que recibiste en tu familia? Ángelo estaba tan furioso que sus ojos se pusieron rojos. Si firmas de nuevo el contrato conmigo, olvidaré todo lo sucedido. Me tendió un nuevo contrato electrónico. Lo tomé y le eché un vistazo. El precio seguía siendo de apenas unos cientos. Era ridículo. Lo siento. Ya he vendido la patente. El lugar quedó en silencio absoluto. Ángelo miró con fiereza al presidente del Grupo TN, que estaba a un lado. Amelia, ¿cómo te atreves a vendérsela a él? Estás loca. Ahora mismo anula ese contrato.
Me lanzó una mirada tan llena de rabia que parecía querer devorarme viva. Yo simplemente lo miré fríamente, sin sentir ni una pizca de emoción en el corazón. ¿Por qué iba a renunciar a una oferta de 1.000 millones para escoger la tuya? ¿1.000 millones? Fiona soltó un grito de sorpresa. Seguro que no solo le vendiste la patente, ¿verdad? Hermana Amelia, ¿no habrás hecho algo vergonzoso también? Me miró de arriba abajo, sus palabras insinuándolo todo. Frente a semejante insulto, el presidente de TN no pudo soportarlo más y llamó a los guardias de seguridad. Señor Chan, le pido que controle a su gente. Si vuelven a difamarnos a mí o a la señorita Ye, tomaremos acciones legales. Además, la patente del profesor Lu ya expiró su contrato con su empresa. Una vez firmado el nuevo contrato, cualquier actividad comercial es totalmente legal. Al terminar de hablar, una docena de guardias de seguridad se acercaron rápidamente. Ángelo me lanzó una última mirada gélida, su expresión llena de sentimientos encontrados. Amelia, te vas a arrepentir. Fiona quiso decir algo más, pero el presidente de TN le dirigió una mirada tan intimidante que la dejó callada, siguiendo a Ángelo mientras se retiraban. Le sonreí ligeramente al presidente de TN. Gracias por ayudarme. Él soltó una carcajada franca. Entonces, señorita Ye, espero que nuestra colaboración sea todo un éxito. Apreté su mano, formalizando oficialmente nuestra alianza. Al final de la feria de licitaciones, el grupo TN, gracias a los recursos de mi abuelo, ganó exitosamente la subasta. Así terminó el monopolio que el grupo Chan había mantenido durante tanto tiempo en el mercado de recursos médicos. Justo en ese momento, recibí una llamada del hospital. Señorita Ye, su abuelo ha despertado. Rechacé de inmediato la invitación a la cena de celebración del presidente de TN y me dirigí al hospital. Capítulo 5. Después de salir del recinto, Ángelo apretaba los puños con fuerza. Solo era una jovencita a la que patrocinaba, que había atropellado accidentalmente a alguien. Podía haberlo solucionado con dinero, como en tantas otras ocasiones, pero esta vez la víctima resultó ser el abuelo de Amelia. Pensó que, siendo marido y mujer, ella no se opondría a sus decisiones. Nunca imaginó que llamaría a la policía. No quería herir a Amelia, pero tampoco podía soportar su terquedad, así que planeó aprovechar esta situación para darle una lección. Si quería ser la señora Chan, debía aprender a obedecer. Pero, ¿quién habría predicho que ella usaría la autorización de la patente, base del sustento del grupo Chan, para amenazarlo? Ángelo, hermano, no te enojes con la hermana Amelia. Ahora mismo ella también está muy alterada. Fiona enganchó su dedo meñique al de Ángelo, intentando consolarlo. Era su gesto favorito, coqueto y aniñado. Normalmente, Ángelo le permitía tales tonterías, pero hoy, inexplicablemente, solo sentía irritación. Cada vez que recordaba la mirada de odio de Amelia, su corazón se llenaba de incomodidad. Ella fue quien empeoró una situación que podía haberse resuelto fácilmente. Ángelo suspiró y reprimió su irritación. Ángelo, hermano, ¿entonces ahora vamos a casa? Ángelo guardó silencio un momento, luego finalmente accedió. Vamos al hospital a ver cómo está. Una chispa de descontento cruzó por los ojos de Fiona, pero no dijo nada. Ángelo aún albergaba una pequeña esperanza, que aquellos 10.000 millones de los que Amelia hablaba no fueran más que un teatro montado junto con el presidente de TN. Pensaba que su abuelo seguiría necesitando su ayuda, y que, cuando él acudiera al rescate, Amelia volvería agradecida a sus brazos. Pero al llegar al hospital, descubrió que el abuelo ya había sido operado exitosamente y contaba con atención médica especializada. Todo lo que Amelia había dicho era verdad. Ángelo, ¿has venido a verme? La mirada del abuelo se posó repentinamente en Fiona, y su pupila se contrajo. Reconoció de inmediato a la joven que lo había atropellado, pero ahora ella se encontraba ahí, de pie íntimamente junto a su yerno. Fiona habló con desprecio. Profesor Lu, ¿sabe lo que ha hecho su nieta? Todos los servicios de los que ahora disfruta los consiguió usando su cuerpo. Qué gran vergüenza le ha causado al grupo Chan. Comentarios así, Fiona solía decirlos en tono de broma. Ángelo siempre los había tomado como celos infantiles, pero ahora, escuchándolos, se sintió profundamente incómodo. El abuelo, impactado, casi cayó de la cama, mientras su ritmo cardíaco se disparaba en el monitor. «Estás mintiendo», señaló a Fiona y miró a Ángelo. «Ella fue quien me atropelló. ¿Por qué no está en prisión?» Ante la acusación del abuelo, Ángelo no supo qué responder. Todavía no había reaccionado cuando de repente sonó un «pa», claro y fuerte. Fiona fue abofeteada y cayó al suelo, golpeada por mí, que acababa de llegar apresuradamente. «Mi abuelo acaba de salir de una cirugía y tú vienes a alterarlo así. ¿Qué pretendes? En vez de ladrar aquí como un perro, mejor piensa qué vas a decir mañana en el juicio».
El juez no se dejará engañar por tus lágrimas fingidas. Le jalé el cabello con fuerza, dispuesta a darle otra bofetada, pero Ángelo me agarró la muñeca. Te dije que no armaras un escándalo. ¿Cómo te atreves a llevarla ante los tribunales? Miró de reojo al abuelo. Bajó la voz y me susurró al oído con tono amenazante. Tu abuelo ya ha despertado. Terminemos aquí este asunto. Te lo advierto. Ya destruí todas las pruebas. Si vas al tribunal, solo te humillarás. Solté su mano con una risa fría. Como se resuelva el caso es asunto del juez. Y además, aquí no eres bienvenido. Después de terminar el juicio contra Fiona, el siguiente será el nuestro. Ángelo, quiero divorciarme. Pensé que necesitaría mucho coraje para decir esas palabras, pero ahora salieron de mi boca con total naturalidad. Después de esta farsa, más de 10 años de sentimientos ya no tenían absolutamente nada que mereciera ser conservado. Capítulo 6. Ángelo se quedó atónito. Probablemente nunca pensó que yo diría algo así. Después de todo, tras más de 10 años de matrimonio, él podía sentir cuánto lo había amado. Me miró con el rostro sombrío, furioso y avergonzado. Amelia, ¿qué clase de broma es esta? ¿Solo porque protegí un poco a Fio ya haces todo este drama? ¿O es que ahora que te colgaste de otro hombre te crees con derecho? ¿De verdad piensas que el presidente de TN te tratará bien? Él seguía creyendo que esto era una pelea de celos, o un juego de tira y afloja, pero este amor podrido, yo ya no lo quería. Mi abuelo me crió durante 30 años, y apenas llevo menos de 15 años conociéndote. ¿Qué te hace pensar que pondría en juego su vida por ti? Mis palabras lo dejaron sin respuesta. Su rostro se volvió aún más sombrío. La atmósfera en la habitación se volvió densa y opresiva. No tenía sentido seguir discutiendo. No me iba a escuchar. Y además podía afectar el descanso de mi abuelo. Así que llamé directamente a la seguridad del hospital. Los guardias llegaron rápido, y bajo su presión, Ángelo, abrazando a Fiona, se vio obligado a marcharse. No tienes pruebas. Quiero ver cómo logras condenar a Fio en el tribunal. Esperaré a que vengas a suplicarme. Fiona me lanzó una mirada desafiante antes de irse. Con su partida, la habitación recobró la calma. Mi abuelo tosió levemente y volví a mí misma. Al ver el vendaje en su cabeza y todos los monitores médicos conectados a su cuerpo, mis ojos se enrojecieron. Perdí a mis padres a una edad temprana. Me volví tímida e introvertida, incapaz de socializar. Fue mi abuelo quien me dio todo su amor y cuidado, quien me crió hasta convertirme en quien soy hoy. Pero el abuelo, que siempre había sido para mí una figura incansable y fuerte, ahora parecía tan frágil como una vela al viento. Apreté su mano con fuerza, con lágrimas empañando mis ojos. Mi abuelo, entendiendo todo sin necesidad de palabras, simplemente acarició mi espalda, dándome su apoyo silencioso. Siempre había respaldado mis decisiones. No pude evitar romper en llanto. Tenía que hacer justicia por mi abuelo. Al día siguiente, temprano en la mañana, reuní todas las pruebas y me dirigí al tribunal. Al sentarme, vi a Ángelo mirándome con una expresión complicada. Fiona había traído a todos sus compañeros y profesores de la universidad para limpiar su nombre. Al ver la gruesa pila de pruebas frente a mí, Fiona se burló en voz alta. Hermana Amelia, ¿de dónde sacaste esas pruebas inventadas? Déjame decirte algo, los jueces no aceptan historias fantasiosas. La lástima no gana juicios. Respondí con una fría sonrisa. Claro, el juez solo se basa en pruebas. Mi actitud segura hizo que Fiona vacilara un poco, pero confiaba en los métodos de Ángelo. Hasta ahora, nunca habían fallado. Así que sacó pecho, triunfante. Mientras Ángelo esté a mi lado, ganaremos este juicio. Hermana Amelia, ¿sabías que ayer Ángelo me dijo que, una vez se divorcie de ti, me convertiré en la nueva señora Chan? Así que, cuando llegue ese momento, no vengas llorando. Dicho esto, se sentó coquetamente al lado de Ángelo. Ángelo, a propósito, acarició su cabeza con ternura justo delante de mí, con los ojos llenos de afecto. Pero en mi corazón ya no sentía nada. La audiencia empezó pronto. Por la presión del grupo Chan, varios testigos presenciales no se atrevieron a comparecer. Solo enviaron declaraciones escritas. Ángelo empezó a mostrar signos de impaciencia. ¿A esto le llaman pruebas? No me hagan perder el tiempo. Justo cuando terminó de hablar, mi abogado presentó la evidencia más crucial. Le sonreí a Ángelo. No te pongas nervioso. Ahora empieza lo bueno. Capítulo 7. El video de vigilancia del lugar del accidente. ¿Será suficiente? El rostro de Fiona se puso instantáneamente pálido. En la pantalla, la cara de Fiona aparecía claramente en el asiento del conductor. El coche cruzaba el paso de peatones y lanzaba por los aires al anciano, que rodó varias veces en el suelo. Fiona ni siquiera bajó a comprobar su estado. Simplemente huyó del lugar en su coche. Cerré los ojos.
Incapaz de seguir viendo la escena tan desgarradora de mi abuelo, clavé mis uñas en la palma de la mano, deseando poder reducir a Fiona a polvo. Eso es imposible. Fiona gritó y se levantó de un salto. Esa prueba está falsificada. Ella usó inteligencia artificial para cambiar las caras y culparme. Yo ese día no conduje, ni atropellé a nadie. Ángelo también se levantó. Yo también cuestiono la autenticidad de ese video. Claro que no lo creían. La primera vez que intenté obtener el video de vigilancia, me pusieron todo tipo de obstáculos. Incluso me dieron una grabación falsa, en la que no aparecían ni Fiona ni el accidente. Solo mostraban a mi abuelo cayendo accidentalmente por las escaleras. Cuando los confronté, solo recibí evasivas, diciendo que era la verdad y que no debía hacer un escándalo. A plena luz del día, el grupo Chan era capaz de encubrir la verdad, pintándolo blanco de negro. Pero ahora, sin la patente de mi abuelo, el grupo Chan no era nada. Había perdido su monopolio y su prestigio en la industria. Gracias a los contactos del grupo TN, conseguí el verdadero video de vigilancia, y así pude darles el golpe mortal en el tribunal. Eso está manipulado. Ella me tiene envidia porque soy joven y talentosa, y ahora quiere difamarme con un video falso. Yo no soy esa clase de persona. Fiona trató de defenderse ante todos, pero el video hablaba por sí mismo, y nadie dijo una palabra. Poco a poco, Fiona empezó a entrar en pánico. Amelia, te voy a demandar por difamación. El juez, ya harto, golpeó la mesa. Silencio. Este es un tribunal, no un mercado. Ordenó enviar el video para su análisis, y el resultado confirmó que el video era auténtico. Además, presentamos grabaciones de vigilancia de varias calles y ángulos diferentes. Incluso, el grupo TN había logrado convencer a un testigo presencial para declarar. Temblando, el testigo señaló a Fiona como la conductora responsable. No solo eso, me levanté, y frente al juez y a todos los presentes, expuse toda la investigación. Fiona ha conducido ebria en múltiples ocasiones, provocando varios accidentes. Siempre utilizaba la influencia del grupo Chan para forzar acuerdos de perdón, y cuando no podía, manipulaban los tribunales. Si no hubiera conseguido estas pruebas, habría sido silenciada como tantas otras víctimas antes. Los profesores y compañeros de clase de Fiona comenzaron a murmurar entre ellos. También solicité que el juicio se transmitiera en línea, y los internautas comenzaron a pronunciarse. No puedo creer que la diosa de una universidad prestigiosa sea tan despreciable. Huyó tras atropellar y encima destruyó un matrimonio. Y pensar que fue el esposo quien la patrocinó para estudiar. ¡Qué traidora! ¿Nadie va a decir nada de Ángelo? Traicionó a su mentor por una amante. Son una pareja despreciable. Justicia para la esposa legítima. No podemos dejar que esta pareja de infames se salga con la suya. Ante las pruebas abrumadoras, Fiona rompió en llanto. Ángelo, hermano, ¿qué hago? No quiero ir a la cárcel. Sálvame, le rogaba desesperadamente, mirándolo con súplica. Pero incluso Ángelo comenzó a tambalearse. No podía creer que yo hubiera llegado tan lejos por mi abuelo. Despreciando su reputación y el futuro del grupo Chan, me fulminó con la mirada, queriendo devorarme vivo. Yo, sin miedo, sostuve su mirada. En el momento en que el juez golpeó el martillo, el rostro de Ángelo finalmente cambió. Capítulo 8. Fiona fue condenada, y naturalmente perdió también el título de graduada destacada. Cuando se la llevaron, llorando agarraba la mano de Ángelo, rogándole que la salvara. Pero Ángelo la apartó bruscamente y la abofeteó, tirándola al suelo. ¿Te das cuenta de todo lo que hiciste usando el nombre del grupo Chan? ¡Qué vergüenza nos has hecho pasar! Patrocinarte para ir a la universidad fue el peor error de mi vida. Al ver que Ángelo la abandonaba, Fiona enloqueció. Tú me prometiste que me convertiría en la señora Chan. Me mentiste. El rostro de Ángelo estaba pálido. Si no fuera por ti, Amelia no se habría enfadado conmigo ni estaría pidiendo el divorcio. Tú arruinaste mi matrimonio. Señora Chan, sigue soñando. ¿Cómo podría el grupo Chan aceptar a una mujer con antecedentes penales? Fiona yacía en el suelo, con la ropa desordenada y el cabello enmarañado, totalmente desprovista de la arrogancia de antaño. Seguía llorando y rogando, esperando que sus lágrimas pudieran recuperar el corazón de Ángelo. Pero Ángelo solo la miraba fríamente, sin un ápice de emoción en los ojos. Fiona fue arrastrada fuera del tribunal, temblando de miedo. De repente, se arrodilló ante mí y empezó a golpear su cabeza contra el suelo. Hermana Amelia, sé que estuve mal, por favor, perdóname. Iré a pedirle perdón al profesor Lu. Trabajaré para ustedes el resto de mi vida. Solo por favor, no dejes que vaya a la cárcel. Te prometo que nunca más me acercaré a Ángelo. La miré fríamente, sin sentir ninguna compasión. Fiona, que antes era tan altiva,
Ahora se humillaba de esta manera solo para salvarse, pero jamás pensó en aquellos que una vez le rogaron piedad cuando destruyó sus vidas. Fiona seguía golpeando su frente contra el suelo, hasta que empezó a sangrar. Sin embargo, yo ya no tenía interés en prestarle atención. Me di la vuelta y me fui, fuera del tribunal. Ángelo se plantó frente a mí, sin decir una palabra. Lancé el acuerdo de divorcio a su pecho. Fírmalo cuanto antes. En unos días tramitaremos el divorcio. Las manos de Ángelo temblaban. ¿Hablas en serio? ¿No es solo un arrebato? Lo miré fríamente. Mi silencio lo decía todo. No acepto. Ángelo apretó los puños con fuerza. Entre Fiona y yo nunca pasó nada. No puedes forzarme a divorciarme por algo que no es cierto. Además, tu abuelo no aprobaría que nos divorciáramos. Todavía espera vernos tener un hijo. ¿Ya lo olvidaste? También dijimos que para su próximo cumpleaños lo llevaríamos a ver el izamiento de bandera en Tiananmen. ¿No lo recuerdas? Al escuchar esas viejas promesas, no pude evitar soltar una risa amarga. ¿Te acordaste de eso cuando cancelaste mis tarjetas de crédito y cortaste el tratamiento de mi abuelo para proteger a Fiona? Si no fuera porque mi abuelo dejó un respaldo preparado, probablemente no estaría vivo hoy. Lo empujé con fuerza, sin mostrar ni un rastro de afecto en mis ojos. ¿De verdad crees que no sabía cuántas veces te reuniste a escondidas con Fiona? ¿Que la llevaste de viaje y la pusiste como chat fijado en tu WeChat? Simplemente te estaba dando una oportunidad. El rostro de Ángelo se volvió lívido. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no emitió ningún sonido. Me giré, dirigiéndome hacia la puerta, y la abrí. No voy a firmarlo. Me detuve y lo miré por última vez, con la mirada fría y determinada, pues aunque no firmes, tengo 1000 maneras de conseguirlo. Un Ángelo sin la patente de mi abuelo ya no era nadie. Capítulo 9. Desde que el grupo Chan perdió el respaldo de la patente, empezaron a perder numerosos proyectos. Además, con la exposición pública del caso, el precio de sus acciones se desplomó. Incluso el equipo directivo no pudo seguir tolerando el comportamiento personal de Ángelo y en masa se trasladaron al grupo TN. Ángelo, intentando salvar la empresa, no daba abasto con el trabajo, pero aún así seguía insistiendo en visitar al abuelo en el hospital todos los días, esperando recuperar la autorización de la patente. El abuelo, sereno, disfrutaba de sus atenciones sin mencionar jamás el tema de la patente. El día del alta médica, Ángelo volvió a aparecer. Estaba de pie a un lado, con el rostro demacrado, los ojos inyectados en sangre. Claramente no lo estaba pasando bien. Amelia, volvamos a casa. Esquivando la mano con la que intentaba tomar mi equipaje, lo miré fríamente. ¿Cuándo vas a firmar el acuerdo de divorcio? ¿De verdad no puedes darme otra oportunidad? Su voz temblaba, suplicante. Al ver que no reaccionaba, dirigió su esperanza hacia mi abuelo. Abuelo, por favor, intercede por mí. Amelia y yo llevamos casados más de 10 años. ¿De verdad puedes soportar ver a nuestra familia romperse? El abuelo soltó una pequeña risa y negó con la cabeza. Usaste mi patente para tu beneficio y recién ahora me entero. Aunque Amelia no hubiera hablado de divorcio, yo mismo la habría presionado para que lo hiciera. No permitiré que siga equivocándose contigo. Ángelo dio unos pasos tambaleantes hacia atrás, sosteniéndose la cabeza, incapaz de aceptar el golpe. Amelia, te prometo que a partir de ahora seré bueno contigo. No me dejes. Sí, no puedo perderte. Sus palabras sonaban sinceras, como aquellos votos que una vez me juró en nuestra boda, que me amaría toda la vida, pero no los cumplió. Entonces creí en él. Ahora, no volvería a hacerlo. Quiso decir algo más, pero en ese momento la policía llegó y se interpuso. Corrupción, colusión con poderes ilícitos. Finalmente, tendría que pagar por sus actos. Cuando se lo llevaron, lloraba desconsoladamente, como si hubiera perdido lo más importante de su vida. Yo, sin volver la vista atrás, me llevé al abuelo con determinación. Poco después, recibí desde el centro de detención los papeles del divorcio, ya firmados. Finalmente, puse fin a ese matrimonio. Con la llegada del nuevo año, el grupo Chan estaba al borde de la quiebra. Mientras tanto, el grupo TN, impulsado por la patente autorizada, florecía como nunca. Decidí aprovechar la oportunidad para regresar a la universidad y seguir estudiando, mientras el abuelo descansaba en casa, dedicándose ocasionalmente a investigar nuevas patentes. Siguiendo su consejo, fundé mi propia empresa. Tener el control en tus propias manos es la verdadera fuente de confianza para una mujer. Vendí la casa matrimonial que compartí con Ángelo. Vacié cada rincón de recuerdos. Todo lo pasado, ya era pasado. Estoy convencida de que, de ahora en adelante, solo nos esperan buenos días a mi abuelo y a mí.